Hola, estamos leyendo el estudio de las 10 Sefirot, la parte 2. Estamos en las observaciones internas, el punto número 79. Y por el momento continuamos con TAS, la parte 2, la observación interna, punto 79, y continuamos con la misma intención que los amigos recién han compartido de una manera tan bella. Y yo de hecho disfruto esta parte antes de la lección, en la que ellos hablan de la necesidad de la conexión, de abrir los corazones, acercarnos entre nosotros, que en nuestro deseo común nosotros construimos al Creador ahí, verdaderamente, desde la ausencia hasta la existencia. Hasta un estado en el que Él se vuelve clarificado dentro de nosotros y aparece en nosotros. Esta parte, antes de la lección, es como una intención, un título, un encabezado, es lo más importante, e incluye en ella la conexión correcta completa para la lección. Entonces ahora empecemos con la lección, pero no nos olvidemos de constantemente dirigirnos internamente en cada momento y de rezar por los amigos para que ellos no se olviden. Nosotros constantemente queremos conectarnos entre nosotros con el fin de que nuestro esfuerzo común sea sentido en el Creador, quien nos atraerá y nos jalará para volvernos incorporados en Él. Entonces, por favor. Entonces estamos leyendo el estudio de las 10 Sefirot, la parte 2, observación interna, punto número 79. Título: cualquier extensión es realizada por la cuarta fase y por lo tanto necesita una pantalla para evitar que la luz se expanda hacia la cuarta fase. Número 79. La regla es que cualquier extensión de la luz solo debe estar en la cuarta fase, en el ser emanado. Aquí es donde la esencia del deseo de recibir se encuentra. Las fases previas antes de la fase 4 solo construyeron al deseo de recibir en la fase 4. Aunque no hay intención de atraer la luz hacia allí, la razón es que el grosor que surge por encima de la cuarta fase no es apta para expandirse. Incluso la primera fase, en la cuarta fase, es más adecuada para expandirse que la fase 3 real, que está arriba. Allí no hay deseo. Antes de la fase 4 no hay verdaderamente un deseo. Hay un deseo de recibir, pero solamente en la fase 4 hay un deseo de recibir. Raíz 0, 1, 2, 3, 4. Ellos de hecho atraen la luz. Entonces todo el trabajo se da en ellos. Y las fases previas antes de la fase 4 están allí solo para clarificar lo que sea que llegue a la fase 4. De nuevo, incluso la primera fase en la cuarta fase es más adecuada para expandirse que la fase 3 real, que está arriba, lo que significa que es más puro que toda la cuarta fase. Por lo tanto, si todo el grosor desaparece de la cuarta fase, no habrá nadie que extraiga la luz de Ein Sof, y la luz se rechazará por completo. La extensión debe hacerse con la cuarta fase, mientras que al mismo tiempo ella tiene que protegerse a sí misma para que la luz no se expanda en ella debido a la restricción en la cuarta fase. Por esa razón, ella erigió la pantalla que la guarda precisamente de eso.
un lado, ella quiere mucho la luz, pero por el otro, ella no puede permitirse a sí misma recibir la luz dentro de ella, porque esto le provocaría separación, una desconexión de la fuente de la luz, del Creador. Por lo tanto, cuando la luz se expande y llega a la cuarta fase, la pantalla despierta y rechaza esa parte de la luz de regreso a su raíz. La parte que se rechaza no desaparece, sino que se convierte en luz retornante. Esto es lo que constituye la vasija de recepción de la luz superior. Bueno, si ustedes no tienen preguntas y esto queda relativamente claro, entonces continuamos. Momento. Petak Tikva 6. Rav, usted dice que la parte 4 no hay deseo en esta fase. ¿Cómo se puede describir las fases previas? Las construyen el deseo. Es como cuando respiras, digamos que tú inhalas, saboreas ciertas formas, algo que te es dado a ti, hasta que el deseo de recibir se despierta. Cuando el deseo de recibir se despierta, entonces con este deseo de recibir, tú ya empiezas a trabajar. Tú sabes bajo qué condiciones puedes, cuán cercano es a ti, cuán preciado es para ti para recibirlo. Entonces así es como nuestro deseo de recibir, de hecho, está construido. Desde el momento en que empieza a sentir algo, el deseo en sí mismo, cuando empieza a responder a eso, hasta que está listo para realizar ciertas acciones y hacer esfuerzos, así es como el deseo es medido. Respecto de cuánto está listo para hacer esfuerzos, para alcanzar lo que desea. Ayer nos dijo que hay discernimientos que vienen antes del deseo. ¿Estos son discernimientos o disturbios que vienen antes del anhelo? Esto que Kut, el anhelo, está por encima del deseo. Nosotros tenemos el deseo, pero tenemos por encima del anhelo, que es creado o se vuelve clarificado. El anhelo quiere decir, bueno, si yo quiero algo, lo quiero, pero si yo también anhelo aquello que deseo, eso ya está por encima, va más allá de eso. Es, digamos, como la crema que tenemos por encima del deseo. Kiev. Sí, buenos días, Raf. Él escribe acá que el minuto en que la luz se esparce y alcanza la fase 4, la pantalla se despierta y el deseo vuelve a su raíz. ¿Qué se refleja por el ser creado? ¿Se refleja su propia intención? Nosotros aprenderemos esto más adelante, no ahora. Bueno, con certeza, la misma respuesta que surge del ser creado hacia el placer que siente que llega a él es una respuesta que ya consiste en el deseo de recibir del ser creado, su carácter, su espesor, todas las condiciones del ser creado con las que él responde. Y entonces la luz reflejada se vuelve la vasija para la recepción de la luz directa después, porque allí hay ya el deseo de recibir del ser creado con todas las condiciones en el deseo. Cada uno tiene su tipo particular de deseo, con un cierto espesor y una cierta manera con la que descubre. Bueno, de hecho esta es la diferencia entre toda la gente, entre todos los deseos. Almaty 1. Gracias, maestro. Nosotros decimos que la pantalla no es activada por la fase 4. ¿Dónde exactamente dijimos? En los puntos anteriores dice que la pantalla es una creación por sí misma y no es activada por la fase 4 y no se pierde.
No, la pantalla es una consecuencia de la fase 4 que siente el placer que llega a ella y ya está construida de tal manera, se ha desarrollado de tal manera que no quiere recibir el placer. Ella prefiere tener un tipo especial de conexión con el placer, con el fin de descubrir la fuente del placer, el creador, como el anfitrión y el invitado. Cuando el invitado se sienta frente al anfitrión y quiere tener contacto con el anfitrión y no con lo que sea que tenga en el plato. En otras palabras, la pantalla es... No tradujeron, disculpen. Volga. Rav, en este punto hay un concepto de que jalar la luz no puede suceder si la fase 4. Antes aprendimos que de hecho hay dos extracciones de luz. ¿Cómo podemos entender esto? No, el deseo de recibir comienza a hacer sentido en el ser creado en la fase 2. Es por eso que en la fase 2 desarrolla una actitud hacia el creador, hacia la luz, como la luz de Hasadim. Y a partir de esto, la luz de Hasadim se extiende hacia ella desde el creador. Pero en la fase 4 ella ya descubre que quiere la luz de Jochma y la atrae hacia ella. Y cuando llega a ella, entonces de hecho hay una resistencia, un choque, una diferencia entre el placer que llega a ella y el placer que ella de hecho quiere recibir del encuentro con el creador, con el anfitrión, con la luz, que ella quiere recibirla solo con el fin de otorgar, es decir, solo con el fin de restringirlo, no de tener un encuentro directo y utilizar esto de una manera en la que puede llegar a conocer al anfitrión y de esta manera entra en contacto con el anfitrión. Esta es de hecho la oportunidad que existe en la fase 4 respecto a la luz superior del creador, respecto al anfitrión. Tú tienes que hacerlo más tangible. No es simple, es realmente un juego, una actuación entre deseos distintos. Y esta es la oportunidad que tiene ahora la fase 4. Rehobot. Del encuentro, de la colisión de la pantalla con el deseo. La pantalla y la intención, ¿cuál es el choque? La pantalla es todo. La entidad completa del ser creado está incluida, se acumula en la pantalla. Toda su relación, la relación de la persona hacia el creador, de hecho se acumula, converge y aparece en lo que nosotros llamamos la pantalla, el masaj. En esta pantalla, el ser creado realiza una restricción sobre sí mismo, se sobrepone al deseo de recibir para sí mismo. Este deseo no desaparece, el ser creado permanece y siente y comprende qué placeres están llegando hacia él, lo que hubiera sentido y de qué manera lo hubiera sentido si fuera a recibir lo que el creador le está dando. De todas maneras, él decide que él no va a entrar en eso, sino que él debe rechazarlo. Él prefiere estar en contacto con el anfitrión, con el creador. Y entonces tiene una sensación de todos los placeres, realiza una restricción por encima de ellos para no recibirlo él mismo. Y por encima de estos placeres, él comienza a reconocer al anfitrión y a conectarse con él. Él prefiere rechazar todos los placeres únicamente con el fin de estar cada vez en más contacto con el creador, con el anfitrión. Imagínenselo ustedes, que ustedes rechazan todos los refrescos que tienen frente a ustedes en la mesa, que el creador les
provee a ustedes y no quieren esos refrescos, a pesar de que pueden sentirlo, ¿cierto? Los está presionando. Lo pueden sentir en todos sus deseos, con el aroma, con el sabor. Ustedes ya pueden sentirlo, ya pueden medir este sabor. Y entonces lo rechazan. Y a través de este rechazo ustedes se conectan con el anfitrión, porque ustedes quieren estar conectados con él y no con el placer de los refrescos. Entonces, a través de esto, ustedes de hecho están rechazando los refrescos. Esta es una actitud desconsiderada con el anfitrión, de hecho. No es que sea en contra de él, sino que ustedes la hacen porque ustedes quieren conectarse con él. Ustedes quieren sentirse mutuamente, quieren sentir al Creador de una forma cercana, estar conectados con él, y no a partir de lo que ustedes reciben de él. Esto en tal medida que ustedes reciben toda su vida de él. Y yo no quiero esta vida si no surge a partir de una conexión contigo. Petah Tikva 35. Rav, muchas gracias. ¿Qué es la pantalla respecto a la fase 4? Porque se dice que después de la restricción se construye la pantalla y la luz reflejada que vuelve a la raíz. Y de nuevo, ¿qué es esta pantalla? ¿Qué es lo que protege? El ser creado no empezará a disfrutar en su deseo de recibir, sino que él será capaz de, precisamente a través del rechazo al deseo de recibir, de otorgarle al Creador y determinar su conexión con el Creador por encima del deseo de recibir. Petah Tikva 9. ¿Cuál es la meta final que él está preparando con la mesa de las delicias? El propósito final es la adhesión con el Creador, ser similar al Creador y a través de esto darle contento a Él, que yo soy como Él. Rav, usted dijo que el Creador creó al ser creado rechazando todos los placeres y todo viene de la vida, desde el Creador. ¿Y debo tener alguna dirección de rechazar todos los placeres que vienen del Creador? Es así, con certeza. Y estoy llamado a la luz reflejada, construir la luz reflejada. Y cómo en este placer que el ser creado rechaza se construye la meta final. Entonces tú de hecho lo descubres a Él. Cuando tú rechazas el placer y no lo recibes para ti mismo, tú construyes en tu deseo de recibir una forma a través de la que puedes sentir al Creador. Específicamente a través de esto, tú construyes la capacidad de descubrir al Creador. Ven y ve. Porque a través de detener tu deseo de recibir y construirlo con el fin de otorgar, a través de eso tú te vuelves semejante al Creador. Y en esta estructura que se asemeja al Creador, tú empiezas a sentirlo a Él, su relación hacia ti, qué es lo que hace Él. Descubres todas las cosas que Él ha preparado y por qué. Sus pensamientos, deseos, planes, todo lo descubres específicamente a través de hacer una restricción y de tener la luz reflejada. Y con la luz reflejada, cuanto más grande es el deseo de recibir la restricción, también es más grande. Entonces la luz reflejada también. Y tú entonces puedes descubrir al Creador más profundamente. Esto es lo que se considera que la luz reflejada se vuelve más grande.
tú construyes a partir de ti mismo la imagen del Creador. Y en esa imagen del Creador, tú lo entiendes a Él, lo descubres, lo sientes. El Creador en sí no existe, sino que tú, a través de jugar con tu deseo de recibir que Él creó y con los placeres que Él te envía, con estas dos cosas, cuando tú posicionas una en oposición a la otra, tú construyes la imagen del Creador. Esto es lo que se llama tú me has hecho a mí. Como está escrito, a partir de tus acciones te conoceremos. De esta manera tú llegas a conocerlo a Él, a sentirlo a Él. Es decir, que tú tienes un trabajo con el Creador, el cual tú creas con este modelo, este molde que tú estableces ante ti. Porque el Creador en sí no existe con respecto al ser creado. Y la pantalla en esta acción, ¿cuál es? ¿Cuál es? La pantalla es lo que el ser creado establece con el fin de no ser un receptor. El primer paso es la restricción y el segundo es la pantalla. Y entonces, en la pantalla, tú tienes la restricción, el espesor, el rechazo, el otorgamiento, todo el ascenso de la luz desde abajo hacia arriba, desde el ser creado al creador. A través de esto, el ser creado se construye a sí mismo, se posiciona a sí mismo para ser como el creador. Así como el anfitrión y el invitado. Cuando nosotros rechazamos los refrescos, entonces, y luego comenzamos un poquito a recibir los refrescos, entonces de esta manera nos volvemos similares al anfitrión. Él nos está dando a nosotros y nosotros le damos a Él. Él nos da a nosotros los refrescos y el placer en los refrescos, y nosotros le damos a Él la restricción sobre nuestro deseo de recibir y el placer de que en esta recepción nosotros queremos darle contento a Él. Entonces sucede que nosotros alcanzamos la equivalencia con Él. Moscú 1. Sí, querido Rab, gracias. Normalmente, en nuestra vida diaria, la persona tiene deseos y tiene una consecuencia. Si hay una pantalla, primero debe establecer su deseo, pero ¿de dónde viene esto? Una persona regular en su vida diaria primero tiene un deseo que despierta en él y de acuerdo a esto tiene que actuar y luego viene otro deseo. ¿Y qué es esta pantalla que la persona descubre en su vida diaria, un lugar en su deseo? Nosotros aprendimos eso. Incluso antes de la observación interna, que la persona que llega al anfitrión o a un amigo y el amigo quiere otorgarle a él y entonces la persona lo rechaza porque siente vergüenza. Y entonces a través de estos rechazos, él construye en sí mismo un cierto estado a partir del cual, después de eso, si recibe del anfitrión, ya no será recepción, sino que será devolverle al anfitrión. Entonces, la relación será igual, yo hacia el anfitrión y el anfitrión hacia mí. Entonces yo mido, ¿qué puedo hacer que sea para el anfitrión y no para mí mismo? ¿Qué puedo hacer para darle deleite al anfitrión? Y en ese espacio hay ya un cálculo. Entonces resulta que si esto se vuelve un hábito, resulta una segunda naturaleza donde yo nunca tomo directamente de dónde llega este deseo, de dónde tengo que balancearme al lugar y qué viene después.
Es por esto que la restricción viene primero y luego hay un cálculo de cuánto es posible recibir con el fin de otorgar. Y piensa antes de preguntar. Tus preguntas están bien, son correctas, pero ya hemos atravesado eso. Tel Aviv 4. Gracias, Raf. Buenos días. ¿Qué en la luz reflejada construye las cualidades del creador en el ser creado? El deseo de recibir que el creador creó, que cuando el ser creado no quiere recibir en este deseo de recibir y lo rechaza, entonces a partir de esto construye la luz y de allí surge la imagen del creador. ¿Y qué es la imagen del creador? ¿Es de hecho la imagen del creador? No. Es lo que el creador creó en el deseo de recibir del ser creado. Y entonces el ser creado es llamado Adam, Domé, similar al creador. En su deseo de recibir, él se vuelve semejante al creador. Piensen sobre esto, estas son cosas profundas. Él escribe acá que las vasijas de recepción vuelven a ser construidas en el deseo. ¿La recepción son qué? Las vasijas de recepción son la luz, luz reflejada, vuelve a ser las vasijas de recepción. La luz reflejada se vuelve en las vasijas de recepción cuando se convierte en la vasija para la luz reflejada. Entonces puede construir la imagen del creador en él. Entonces la luz directa entra en la luz reflejada y se establece, se viste en ella. Y esto es lo que genera la imagen del creador en el ser creado. Y ahí uno siente que uno tiene contacto con el creador. Tú tienes pantalla, restricción, luz reflejada, y en esta luz reflejada se viste la luz directa y hay contacto entre el ser creado y el creador. Y este es de hecho el estado que tenemos que alcanzar. Pero siempre hay una infraestructura. No es real. Esto es todo. Un momento, esto es todo. Además de esto no hay nada. Todo lo demás consiste en todo tipo de formas que son reveladas, pero de hecho no hay nada más que esto. Un deseo de otorgar del Creador, un deseo de recibir del ser creado, la luz, el placer que viene del Creador, la pantalla y la restricción en el ser creado. Y de acuerdo a eso hay luz reflejada del ser creado porque desea otorgar de nuevo al Creador. Y en esta luz reflejada se viste la luz directa dentro de la luz reflejada del ser creado. Y allí se da el encuentro o el vestirse de una luz dentro de la otra. Y esto es lo que se llama adhesión de Bekut. ¿Qué es la luz interna? ¿Qué hay ahí? La luz interna es la vestidura de la luz directa dentro de la luz reflejada. Esta es la aparición del Creador dentro del ser creado. Significa que en el interior está el exterior, que el interior refleja la luz. El que está afuera está todo adentro, dentro del deseo del ser creado. Ese es lo que no entiendo. ¿De dónde viene la luz reflejada? Que el ser creado quiere devolver lo que le están dando, los refrescos. ¿Es solo la plegaria, el pedido? Las 9 sefirot, dentro de las primeras 9, las 9 sefirot de luz directa, hay 9 sefirot de luz reflejada. Y cuando ellas se combinan entre sí, se encuentran de esta manera, las 9 sefirot de la luz directa y las 9 sefirot de la luz reflejada, entonces tienes la revelación del Creador dentro del ser creado, no afuera del ser creado. ¿Qué hay afuera del ser creado? No hay nada afuera del ser creado.
Gracias, Ra. Mi amigo pregunta, mi ego sufre en la condición de no recibir para mí. Si es así, ¿cómo puedo convertir este dolor en luz reflejada? El hecho de que tú te limites a ti mismo y que tú dices, yo no quiero recibir nada además de lo que sea necesario para mí, para mi vida y todas las demás cosas, es decir, todas mis fuerzas, yo quiero dirigirlas solamente hacia la construcción de la vasija espiritual en mí. Este es tu trabajo. Y entonces, dentro del grupo, tú construyes una relación tal con los amigos en la que tú quieres otorgar todo a través de tu relación con ellos al Creador. Y todo lo que hablamos es todo revelado dentro de tu conexión con los amigos. La luz directa, la luz reflejada, la conexión, la restricción, el acercamiento, el alejamiento, estar cerca entre sí y de acuerdo a eso estar también todos nosotros en Arbut con el Creador. Todo se revela en el grupo. Intenten clarificar esto porque no hay nada además de esto. Lo que sea que aprenderemos después se trata siempre de la misma conexión, de la misma forma, únicamente que la elaboraremos más en detalles, en sus discernimientos particulares, de qué manera exactamente nos conectamos entre nosotros, pero en definitiva no hay nada además de esto. En toda la sabiduría de la Kabbalah, esta forma de conexión entre nosotros y con el Creador es de hecho todo. Mercas 1. Pregunta de un amigo de la decena. ¿En qué fase el Creador discierne los sabores en la luz? ¿Antes de la restricción o después de la restricción? Los sabores en la luz, el ser creado lo siente luego de que hace una restricción, una pantalla y una luz reflejada. Esto es lo que se llama apareamiento por golpeteo, a través de la que empieza a recibir la luz directa y de acuerdo a cuánta luz directa se viste en él, la reflexión de la luz directa con la luz reflejada, en qué medida se viste la luz directa en el ser creado y todas estas cosas comienzan a hacer un apareamiento entre ellas y ellas construyen una forma, a dar una forma a la luz que el ser creado siente. Entonces tú tienes la luz directa, la luz reflejada, la pantalla, la restricción, etc. Y todo esto existe en el apareamiento por golpeteo que aparece y es sentido en el ser creado. Y esta es la sabiduría en la Kabbalah. Eso es todo. Hay muchos detalles, pero todos ellos existen en este proceso. Petactiva 14. La cuarta fase jala la luz. Ella debe recibir, pero no para sí misma, con la condición que es para dirigirla a través de la luz reflejada y así puede recibir la luz superior. ¿Superior es la única condición? Sí. Bueno, el resto de esto lo hablaremos más adelante, hay mucho más, pero nosotros recién estamos comenzando. La medida de la recepción de la luz reflejada dentro del ser creado y el hecho de que hace una restricción y que comienza a adaptarse a sí mismo el creador. Esta es toda la sabiduría de la Kabbalah, solo que recién estamos empezando con esto. ¿Dónde estamos? En el punto 80. Título:
Con respecto a la extensión de la luz, la cuarta fase y la pantalla son uno. Punto 80. Con respecto a la extensión de la luz desde Ein Sof, la cuarta fase y la pantalla que se le coloca son considerados como uno. Esto es porque la dureza de la pantalla está sentada sobre el grosor de la cuarta fase. Por esa razón, en la mayoría de los casos, solo se menciona la pantalla. Con respecto a la extensión de la luz, necesariamente se refiere a ambos. Para mantener nuestras palabras breves, nosotros también nombraremos la extensión de la luz de Ein Sof solo como pantalla. Con respecto al surgimiento de los grados consecutivos, también nos referiremos a esto con el nombre purificación de grosor, aunque en realidad se refiere a la dureza de la pantalla. Recuerda que en realidad se refiere a los niveles de grosor en la cuarta fase que creó 4 niveles de dureza en la pantalla. Sí, es decir, que todo se encuentra en la pantalla, la dureza y el espesor. Y así es como nosotros nos referimos a esto. Primero está la restricción y después a través del espesor nosotros lo convertimos en una dureza y de acuerdo a eso medimos el grado del ser creado, de la medida en que él es capaz de hacerse similar al Creador. 81. Título: La aparición del grado de Jochma de la fase 3. Punto 81. El surgimiento del grado de Jochma del grado de Keter ya se ha explicado en detalle anteriormente. Las primeras 10 sefirot surgieron después de la restricción por el encuentro con la luz superior en la pantalla, que consiste en el grosor completo de la cuarta fase. Por esa razón, elevó la cantidad total de la luz retornante a la raíz llamada Keter. Una vez que ese grado se completó con Rosh Tov Sof, una parte de grosor en la pantalla se purificó desde la cuarta fase a fase 3. Debido a que la pantalla había adquirido disparidad de forma, se consideró que había dejado el grado de Keter. Luego, por el encuentro de la luz Ein Sof con la pantalla, que fue purificada en fase 3, se produjeron las segundas 10 sefirot. Su nivel alcanzó solo hasta Jochma, sin Keter. Es decir, que todo depende de la pantalla. En la medida en que la vasija quiera y sea capaz de trabajar con la pantalla, con una pantalla más dura, con un espesor más grande o al revés. De hecho, por un lado todo depende del espesor de la fase 4 y por el otro lado todo depende de la dureza de la pantalla por encima de la fase 4, pero las dos son equivalentes, iguales en la vasija espiritual. Entonces resulta que ellas determinan el grado, la altura, cuánta luz retornante proviene del Malhut y en qué medida el ser creado es capaz de alcanzar al Creador de acuerdo a la altura de la luz retornante que eleve, que Malhut eleve desde sí mismo hacia el Keter. Así funciona. Kiev. La Secretaría Rav dice acá que eleva ella la luz, la Orjoser desde Keter. ¿Qué significa? La cantidad de deseo de recibir que tenga, incluso 1 gramo de deseo de recibir, pero si él trabaja con todo este deseo de recibir para restringirlo y trabaja con el fin de otorgar, esto es lo que se llama elevar su luz retornante hasta Keter. ¿Qué significa un nivel entero? Esto más adelante. En la fase 4, por supuesto, hay 4 fases, se puede dividirse a sí misma y trabajar por partes. Esto es lo que se llama grados.
Entonces la vestimenta que tenemos que tener de vuelta en este sentido, ¿qué es? El anfitrión sigue siendo el mismo anfitrión, es siempre el creador. La recepción del placer significa que es la sensación que tenemos en nuestro mundo. ¿Qué tiene que ver con este mundo? El placer del que estamos hablando es el placer de sentir al creador dentro del ser creado. Nosotros no rechazamos placeres de este mundo, no está hablando de eso. Esto nosotros lo restringimos y entonces todo lo que sea posible, del modo en que podamos posicionarnos para volvernos similares al Creador. Ustedes no tienen que dejar de comer, beber, descansar, ni nada. Ustedes de hecho necesitan solamente su actitud, que su actitud hacia la creación cambie de querer utilizarla para ustedes mismos hacia querer usarla solo para otorgarle al Creador. Y ustedes comienzan esto a través de una restricción. Hablaremos de esto. Nosotros tenemos que ser construidos gradualmente. ¿Está bien? Y tenemos a Petactiva 25. Pregunta, buen día. En la fase 4, antes de la purificación de la pantalla, tenemos la pantalla sobre todo el espesor. Ahora, la purificación de la pantalla. Esto es de hecho la clarificación, el escrutinio de la vasija respecto al anfitrión. Ahora, si ya tiene una pantalla, la capacidad de aguantar todo ese placer, toda esta purificación lo distancia del anfitrión. Entonces, no entiendo dónde está la relación escudriñada, la más escudriñada. ¿Qué sucede aquí? Hay dos opuestos acá. Por un lado tenemos un gran deseo de recibir en el ser creado. Mientras más él sea cercano a la sensación del creador, será todo el deseo de recibir el creador puesto de esta forma. Hasta que el creado llegue a la equivalencia de forma con el creador, la restricción en sí misma y la pantalla, la luz reflejada, y vuelva al golpe con el otorgamiento al creador, y la cópula tomará tiempo y energía. Entonces, todo el proceso de la purificación, estamos hablando de la purificación del deseo. El refinamiento de la pantalla, no estamos hablando de deseo, sino el refinamiento de la pantalla, que usamos este deseo solo cuando tengamos una pantalla. Esto quiere decir que la pantalla se vuelve purificada y en la misma medida el anhelo crece. ¿La pantalla se purifica y el anhelo crece? Quizás sea así, no sabemos si sea de esta forma. La pantalla es como el dinero, que tenemos que traerlo de vuelta. No importa cuánto tú tengas, sino cuánto dinero. Cierto, pero nosotros aquí estamos hablando sobre una acumulación del espesor, más y más deseo. Entonces esto lo distancia, él pierde equivalencia de forma respecto al otorgamiento de la luz. ¿De qué proceso estás hablando? ¿De recibir la pantalla o llegar a refinar la pantalla? Lo que nosotros leímos ahora en el punto 80. No veo dónde tú estás viendo. Punto 80. Con respecto a la extensión de la luz de Ein Sof y jalando la luz mientras recibe la
luz superior se establece el Parsuf. ¿Y de qué estás preguntando acá? Yo estoy preguntando respecto del anhelo. El deseo, en la fase 4, la pantalla puede soportar toda la influencia de la luz. Hay equivalencia de forma entre la vasija y la luz. Ahora la pantalla comienza a ser purificada, pierde su espesor. Eso es entonces lo que estoy preguntando. ¿El anhelo crece durante este tiempo a medida que la pantalla se purifica? Junto a eso, ¿Qué significa crece? Tú puedes preguntar cualquier cosa que tú quieras, pero tú preguntas que crece porque la pantalla está reflejada. eso es todo. El hecho de que la pantalla se vuelve purificada. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el ser creado quiere asemejarse más? No quiere volver a ser más similar, al contrario, pierde su pantalla. El ser creado pierde su pantalla. Y esto es llamado que la pantalla vuelve a ser reflejada, refinada. Esto es lo que estoy preguntando. ¿Dónde la pantalla se vuelve más escudriñada? ¿En el punto de la fase 4 en que tiene toda la pantalla? ¿O al revés, cuando pierde este deseo? ¿El deseo se vuelve más escudriñado o lo contrario, más distante? Yo no puedo ir contigo. Estás hablando muchas cosas juntas. Escrutina esto antes y luego verás que no hay nada para confundirse, todo está claro. Continúa y valdrá la pena para ti. Buen día a todos. ¿Es que la pantalla cambia dentro de nosotros o sigue siendo siempre constante desde el momento en que existe? La pantalla cambia de acuerdo al ser creado. La pantalla es el resultado de la medida que el ser creado quiere adherirse al creador y volverse similar al creador. Petah Tikva 2. Gracias, Rav. Lo siento si la pregunta es simplista, pero ¿qué quiere decir que no hay creador sin el ser creado? Que no hay creador, no hay pantalla, restricción que se eleva, que tiene que haber un descubrimiento antes, que el ser creado es la restricción con la pantalla. Voy a hacer otra pregunta pequeña. Usted le dijo a Amit que la luz retornante está dentro del deseo, es sentida dentro del deseo. O sea que nosotros sentimos toda la luz solo dentro del deseo. ¿Qué sucede con la luz circundante? Tú no tienes un lugar que haya fuera del deseo del ser creado. Es todo lo que hablamos, lo que sucede en el deseo del ser creado. Esto es lo que es llamado la sabiduría de la Kabbalah, de la recepción. Nosotros nunca podemos sentir nada fuera de nuestro deseo. ¿Está claro? Pero la pregunta es, hay luces que llamamos, por ejemplo, circundante. Entonces, eso también se siente dentro de la vasija, de todo lo que está circundando. La 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 Asiria, 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 sei tu l'unica cosa che ci salverà, il punto in cui la mia ragione crollerà e l'egoismo più non mi dominerà. Assiria, 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 io sento in te il sapore della libertà, dove ogni amico in cerchio si riabbraccerà.
e la grandezza del Bore rivelerà. La 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 la. Assiria, 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 la nostra forza che nessuno fermerà, un solo cuore che è formata la realtà, il paradigma della nuova umanità. Assiria, 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 insegneremo tutto il mondo che verrà, che la destina la nuova modalità, che è l'istrumento per svelare la realtà. La vida, che tutto il segno te apposte alla sfida, il rovescio del ricamo, la ferita, questo è il senso di assurare la funzione, ti insegno la tazione. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. רצה לשאול. היו עוד שאלות מהגברים. Preguntar. איתוון. לא, тбилиси. No, Tbilisi. Доброе утро, дорогой и любимый Рав. У меня такой вопрос. У меня сейчас самое острое желание получить это жениться на одной, девушке, которая... Entonces, ahora yo tengo un deseo, mi deseo más fuerte ahora es tener el mérito con alguien de Mikli, con alguien de Kharkov. ¿Dónde debo poner la pantalla? Aquí y hacerlo por otorgamiento. Pídele al grupo que te ayude. Y ellos harán todo para que tú estés feliz, ¿ok? Italia 1. Grazie Rav, una domanda da un amico. Ma lo schermo, costruire lo schermo... Gracias, Rab, pregunta un amigo. La construcción de la pantalla, ¿es eso lo mismo que anular o cancelar al ego? Sí, por supuesto. Todo el alcance espiritual es sobre el ego. A través de la restricción, la pantalla y la luz reflejada, ¿cuánto podamos invertir en nuestro deseo de recibir con el fin de otorgar? Por esto, nosotros estamos construyendo la vasija espiritual donde el Creador está siendo revelado. Спасибо, Раф. А как можно растущее желание, как помогает прийти к сокращению? Gracias, Rab. ¿Cómo es que el deseo que crece nos ayuda a alcanzar la restricción? La habilidad del deseo recibir es una gran oportunidad de tener una gran pantalla, una gran luz reflejada y reensamblar más el Creador. Y desde arriba, la persona siempre se le dan estados donde él no puede sobreponerse y cambiar la recepción al otorgamiento, el odio al amor, separación a la conexión. Sichron 2. Hola, Rab, gracias.
Entonces nosotros estamos hablando de la evolución del deseo desde abajo hacia arriba, ¿cierto? Sí, Entonces aquí dice que hubo una restricción y luego la pantalla fue construida sobre todo el espesor y luego fue rota y hubo una pantalla más débil y luego otra más débil. sí, y la luz causa el refinamiento de la pantalla. Lo veremos luego. Kazajstán. Огромная благодарность. Меня сегодня поразило ваш ответ, что экран — это деньги. Как это возможно понять? A mí me sorprendió su respuesta de que la pantalla es como el dinero. ¿Cómo podemos entender esto? En nuestro mundo, cuanto tengamos dinero, podemos pagar por los placeres que yo quiero recibir. Por lo tanto, no es que el dinero es la pantalla, sino que nuestro mundo es un ejemplo de la pantalla, es como la pantalla de un placer que yo quiero recibir, yo puedo pagar con él, con el dinero, y esto causa que el placer espiritual, un avance gradualmente, yo debo pagar. ¿Con qué yo debo pagar? Con elevar mi deseo de recibir y usar mi deseo de recibir con el fin de otorgar. Esto es llamado pagar. También como tenemos en nuestro mundo, tú vas y tú te esfuerzas, haces un trabajo y tú tienes dinero, tú tienes un salario y luego con esto tú compras lo que tú quieres. Es lo mismo. Es una proyección de la espiritualidad a la corporalidad. Todo el mundo espiritual es construido similarmente a lo espiritual completamente, porque nuestro ego explota todo como una extensión indirecta de las mismas líneas acá. Petah Tikva 17. La pantalla en la fase 4 rechaza la luz de Jochma y pierde su fuerza y se vuelve purificada. Entonces la pregunta es, ¿la luz divina entra dentro de...? Nosotros aún no hemos aprendido esto, por favor no preguntes. De otro amigo, elevar la luz retornante es que se eleva por encima de todo el espesor, completa su parte en Esto tampoco lo hemos aprendido. No sean chicos listos. ¿Por qué quieren ir con esto? No estamos listos ahora. Y no es lo que tú sientes que puedes preguntar. Dice el amigo que pregunta que estaba escrito en el texto. ¿Dónde está escrito? ¿Lo leíste ahora? Tú no consideres cualquiera el hecho que tú tomas a cualquiera como tu pregunta propia, tú causas un daño. Tú tienes que tenerlo a la medida que tú beneficies a todos y no solamente para ti. Eso es la aproximación correcta a la Kabbalah. Petah Tikva 19. Buen día, Rab, buen día, amigos. ¿En qué consiste este concepto de la pantalla? Nosotros escuchamos mucho que la pantalla es purificada. ¿Cuál es la esencia de esto? ¿Cómo uno puede purificar su pantalla? Cuando yo no quiero recibir, causo la revelación del Creador y otorgarle contento a Él. Yo quiero recibir del Creador solo con la condición que le doy a Él. Antes de la purificación de la pantalla, ¿no debería haber un apareamiento por golpeteo? No, antes que tu deseo, que tú no quieres otorgarle al Creador, no podrás tener la posibilidad de crear la pantalla. ¿De qué? ¿Cómo hace uno para alcanzar un apareamiento por golpeteo? ¿No debería la purificación venir después? No entiendo dónde saca esto. Por favor, descríbame este proceso entonces. ¿Qué viene primero?
Primero viene la luz y construye tu deseo. En este deseo de recibir que tú sientes, gradualmente descubres que alguien está trabajando contigo. Ese es el creador, el superior. Luego tú comienzas a sentir gradualmente que tú tienes conexión con el creador. Y el creador está dirigiéndose en ti. Él construye en ti el deseo de recibir. En tu deseo de recibir, Él te da una sensación de que tú estás recibiendo y tú quieres conocerlo al Creador. Gradualmente, inicialmente, solo queriendo recibir placeres para Él, lo más posible. El Creador construirá todos estos asuntos y te dará placeres como hacia un pequeño niño. Después de todo tipo de discernimientos, fases, Él te dará una sensación de que Él existe y está en contacto contigo. Y luego tú comenzarás a acercarte, a calcular para Él. ¿Tú quieres estar en contacto con el Creador o con los placeres? Solo en contacto con los placeres, aún tú estarás en los niveles inanimado, vegetativo y animal, sin querer ser similar al Creador, sin estar en el nivel Adán, similar al Creador del hombre. Si tú estás listo, ya quieres ser similar al Creador, quieres ser como Él, quieres otorgar a Él y Él me otorgará a mí, luego, acá, tú ya tienes la posibilidad de comenzar un trabajo diferente hacia el anfitrión, hacia el creador, antes que tú realices la restricción que tú no quieres recibir. De otra forma, será completamente opuesto al creador hacia los grados de inanimado, vegetativo, animado, una vez más en este mundo. Más bien, hasta que tú quieras elevarte sobre este grado y otorgar sobre el Creador, al grado del hombre, lo cual es similar al Creador. Y luego tú te aproximarás. Ahora, en el otorgamiento hacia el Creador, tú necesitas un grupo con el fin de recibir hacia ellos la fuerza de otorgar. Entonces, esto tiene que ser un comportamiento con ellos en ciertas actividades de otorgamiento. Y solo en esta manera, cuando tú empiezas a ser similar al Creador, del amor a la gente, al amor al Creador, en esta forma tú comienzas a acercarte a Él hasta que tú lo descubres a Él. Y de esta manera tú avanzas. Entonces todo se basa en anularse primero, así es como comienza. Yo tengo que anularme primero. Siempre, siempre. Antes de cualquier actividad espiritual, tú debes realizar una anulación, una restricción. Y luego ahí la pantalla, la luz reflejada, etc. ¿De acuerdo? Bien. Sí, gracias. Moscú 6. Да. А как вот в данный момент на уроке я могу построить экран? Я думаю, в группе или какие действия нужны? ¿Cómo en un momento dado en la lección yo puedo construir la pantalla? ¿A través de qué acciones? Podemos construir la pantalla solo a través de los esfuerzos hacia arriba y solo con la ayuda de lo alto del Creador, porque la pantalla ya es el poder de otorgar. No está en nosotros, está construida de acuerdo a nuestros esfuerzos, de acuerdo a nuestro pedido al Creador y con la ayuda de Él hacia nosotros. Y esto es lo que nosotros tratamos básicamente de construir. Харков. Вы частично ответили на наш вопрос. Подскажите, пожалуйста, а где я беру кашиют? Вот я чувствую, что мне не хватает сейчас кашиюта. Где мне его сейчас взять? ¿De dónde tomo yo la dureza? Yo siento que ahora soy como dureza. ¿De dónde la tomo? Del grupo.
Esto debe ser sobre el grosor, el aviud. Primero debes tener un deseo y luego tú tendrás la habilidad de sobreponerte al deseo y trabajar con él en forma opuesta. Nosotros no tenemos el poder de otorgar. En el poder que nosotros alcanzamos de la fuerza de recepción de la luz superior, cuando invertimos la fuerza de recepción a la fuerza de otorgar, en esa medida la fuerza superior viene e influencia la fuerza de recepción, y en cambio de la fuerza de la viud, nosotros tenemos la fuerza de la pureza, de la pantalla, la luz reflejada, y así nos construimos a nosotros mismos. De otra manera no tendremos ninguna dureza, no tendremos ningún poder de resistir mi deseo de recibir egoísta, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Es solo restringirnos a nosotros de recibir y no avergonzarnos, no sufrir, pero es egoísta, es una forma egoísta. Es llamado un burro que lleva una carga porque no quiere avergonzarse, porque no quiere mostrar el deseo de recibir a cada uno y de una vez más quiere respeto y presentarse a sí mismo como si yo tuviera un deseo de otorgar. Turquía 1. Gracias, Rob. Pregunta un amigo. ¿La restricción es el resultado de qué sensación? ¿Es debido a la vergüenza? Puede ser como resultado de la vergüenza. Eso es lo que vemos en nuestro deseo de recibir en este mundo. Vamos a decir, estoy visitando a alguien y se me da algo y digo, no lo quiero, realmente no lo quiero. Lo que no quiero es recibir y no estar avergonzado y no posicionarme a mí en la posición de un receptor, porque el receptor es inferior al dador. Esto no es de acuerdo a realmente una restricción del deseo de recibir, porque el deseo de recibir se mantiene. Es la acción, es la operación del deseo de recibir. De otra manera, ¿cómo yo hago mi deseo de recibir que sea capaz de trabajar con la restricción? Esto es solo porque el deseo de recibir en sí mismo siente que su uso es malo. Y luego yo recibo desde lo alto poder, la luz que reforma, y en este deseo de recibir es lo que yo siento malo cuando lo uso. Esto es restringido. Yo no puedo usarlo. No porque los otros vean o no vean, es porque yo por mí mismo determino el resultado en cierta forma que solo quiero existir en el Creador. Y esto es lo que no quiero usarlo. Y de esta forma yo comienzo a medirme mismo, a compararme con el Creador y no compararme con las personas en cierto modo. Tel Aviv 3. Rab, ¿cuál es la diferencia entre simplemente un deseo y el espesor? ¿Bajo qué condición el deseo se vuelve espesor? El deseo es el deseo, pero el espesor del deseo que revelamos en la medida que es opuesto a otorgar. De otra manera, yo tengo para mí un ejemplo de otorgar, entonces no puedo medir mi deseo comparado a la cualidad de otorgar. Y digo, en la medida que yo alcance más lejanía de la cualidad de otorgar y quizás cuánto poder yo pueda medir y la capacidad que yo pueda calcular, y de esto yo llego a la cualidad de otorgar, etc. Ahora nosotros finalmente
Hemos leído, no sé si queda algo. Una conexión o indicador que podamos tener respecto de cuán lista está la persona para la restricción y la pantalla, a partir de cuán lista está para rechazar los placeres de este mundo. No, cualquiera que sea más grande que su amigo, su inclinación es más grande que él. La inclinación de la persona de este mundo no podremos decir que es débil comparado a que podría rechazar todos los placeres, que él es fuerte. No, no. Cualquiera que es más grande que su amigo, su inclinación es mayor. Lo que significa que en la medida que nuestras grabaciones, la Reshimot, que las personas que están en el sistema de Adam Arishon, el sistema general, entonces, mientras más la persona tenga un deseo central, su deseo será mayor y profundo, su egoísmo será mayor. Cuanto más, eso no lo hará más inteligente, porque su deseo de recibir no mide la inteligencia, sino es de acuerdo al deseo, no al intelecto. En resumen, es un problema. Depende solo de el lado por parte del alma, he llamado. Lo que significa el poder del deseo de recibir, que es puesto antes de la corrección, que debe ser corregido. Y necesitamos trabajar con lo que tenemos. Es como niños que van a la escuela, no quieren ir, pero ellos necesitan ir. ¿Por qué? Ellos tienen que hacer, ¿qué es lo que hacen con eso? Nada. Cuando ellos son niños, así avanzan como animales. Esto, así es como nosotros somos por el momento, pero gradualmente, con todos estos discernimientos que aprendemos, se acumularán en nosotros más y más. Y así nosotros sabremos cómo trabajar con esto. Será fácil. Hoy día yo pregunté muchas preguntas que ya están respondidas. Muchas veces yo podría decir, no, esta pregunta no la responderé. Pero mientras más avancemos, más nosotros seremos capaces de escrutinar, de clarificar detrás de las preguntas y las respuestas. Entonces ustedes necesitan entender que esto es nuestro camino, esto es nuestro avance. ¿De acuerdo? Italia 1. Querido Rav, con la pantalla, ¿es que nosotros deberíamos estar en un estado de alerta constante, resistencia total a nuestro deseo de recibir? Nosotros debemos ser dirigidos más directamente a la conexión entre nosotros, porque en nuestra conexión nos acercamos al Creador y rechazamos todo tipo de placeres que aún no son tan importantes, y que es importante es la conexión entre nosotros. Esto es lo que Rabash en sus artículos sociales, él comienza a hablar que solo es por la conexión, por la garantía mutua, por la responsabilidad mutua, y así debe ser. Cabyu 3. Buen día, Raf. ¿Cómo podemos construir nuestra pantalla común en la decena? En la medida que sentimos y lo sentiremos de que somos dependientes unos de los otros, muy dependientes uno del otro, tanto que la persona sola no causa nada, pero cuando los amigos se conectan con él, ellos determinan para él su futuro espiritual.
Entonces, mientras más lo entendamos a través de la luz que reforma, porque este ya es un discernimiento espiritual, lo más que avanzaremos en la dirección correcta. Vamos con Petatikva 5. ¿Es relevante inclusive preguntar por qué la pantalla se refina a sí mismo? Lo aprenderemos. La sabiduría de la Kabbalah habla de esto mucho porque la diferencia, la luz circundante, la reflejada, la pantalla, la luz interna, y la pantalla lo separa, la luz circundante, y llenar todos los deseos. Y por lo tanto es que la pantalla se refina. Está hecho deliberadamente desde arriba, con el fin de permitir a la criatura avanzar. Vamos con Florida. Gracias, Rab. Podemos decir que después de la restricción, ¿podemos decir que la pantalla es la vasija? Rab, sí, por supuesto. Después de la restricción, en lugar del deseo de recibir, la vasija es la pantalla. Sí. ¿Puedo preguntar más? Sí, dice Raf. Mientras más grande el espesor, es más el otorgamiento. Raf, sí. Si el espesor es corregido en la pantalla, entonces nos dice respecto a la medida de la respuesta, de lo que retorna. Ser semejante al Creador en otorgamiento. Muy bien, Amit. ¿Dónde estamos? Vamos al punto 82. 82. El surgimiento del grado de Binah de fase 2. Una vez que ese grado de Jochma se completó en Rosh Sof, la luz circundante regresó y purificó otra parte del grosor en la pantalla. Es decir, desde fase 3 en la cuarta fase hasta fase 2 en la cuarta fase. Se considera que esta nueva pantalla de fase 2 en la cuarta fase salió fuera del grado de Jochma por la misma razón mencionada con respecto al grado de Keter. Las nuevas 10 Sefirot emergieron del encuentro de esa luz superior con esa nueva pantalla de fase 2 que llegó solo hasta Binah sin Keter ni Jochma. Raf. Muy bien, entonces estamos aquí empezando algo nuevo, entonces vamos a avanzar a las preguntas de las mujeres. Y también quisiera dirigirme hacia los administradores. Deberíamos corregir todo tipo de marcas y comentarios aquí en el test. Yo aún no puedo leerlo, realmente está mal, no va en el flujo correcto. No estamos mirando quién ha realizado esto, sino necesitamos ver cómo corregir esto. Es muy confuso. Muy bien, entonces por ahora avancemos con las mujeres. Petatikva 38. La luz reflejada creó un espacio vacante arriba de la pantalla. Rav. Por encima de la pantalla no hablamos de eso. Estamos hablando de lo que hay dentro de la pantalla y lo que está por debajo de la pantalla en el deseo de recibir. Y el espacio por encima de la pantalla, podemos hablar de ello, pero ¿para qué?
No hemos leído de ello todavía, por ahora. Les pido que pregunten lo que se ha cubierto hasta ahora. Pregunta. ¿La pantalla se vuelve más refinada o más gruesa con respecto a la luz rechazada? Sí, la luz que influye a la pantalla en el deseo de recibir influye a la pantalla. Ambas causan el espesor de la pantalla o su refinamiento. Pregunta. Mujeres Sur, ¿cómo la criatura mide cuánto pueda recibir con el fin para otorgar? Rav, ese es todo el asunto de la sabiduría de la Kabbalah, que nosotros estamos en el estado donde nuestro deseo de recibir está claro para nosotros y el placer enfrente de nosotros y que tanto podemos recibirla con el fin de para otorgar. Sí. Es así como nos construimos y nos preparamos y nos posicionamos hacia la influencia de la luz directa, restricción, luz reflejada, etc. Pregunta de Chile 1. ¿Qué causa el acoplamiento en sí mismo durante el acoplamiento mientras golpea? Rav, que la criatura desea ser semejante al Creador y por lo tanto rechaza el placer directo que llega hacia él, se restringe a sí mismo. Desde ese placer directo dice, yo deseo conectarme con el Creador solo bajo la condición de que le otorgue a él y él me otorgue a mí. Sí. Pregunta. Cuando rechazamos lo que recibimos del Creador y pasamos nuestro enfoque con la conexión con el otorgante, ¿eso da contento? Rav, el Creador recibe contentamiento desde nosotros llegando a ese estado, como cuando miramos a los niños y disfrutamos que ellos crezcan. Eso es. En la medida que la persona se asemeja al Creador, ese es el placer que le damos al Creador de nosotros. Pregunta. ¿Es el propósito de la pantalla y la restricción en la fase 2? ¿Es el lugar donde el Malhut y la luz superior se pueden reunir? Rav, sí. Pregunta de Hadera 10. ¿Podemos decir que la pantalla es el medio para conectarse con el Creador? Rav, sí. Petatikva 25. Cuando el amigo o la amiga atraviesa a través de gran sufrimiento, ¿deberíamos pedir por ella que tenga conexión con el Creador o que lo haga ella misma? Rav, deberíamos fortalecerlo y ayudarlo. Sí. Pedirle al Creador que le ayude, que ayude al amigo. Quizás no tiene la fuerza de rezar y necesitamos rezar por ella. Pregunta. Hablamos siempre hacia la conexión en la decena. Entonces, ¿qué placeres debería la persona rechazar? Todos los placeres que nos previenen, nos evitan de conectarnos en la decena. Todo el resto de los placeres, básicamente, nosotros deberíamos rechazarlo. Por supuesto, además de las necesidades, familia, niños, etcétera. Fuera de las necesidades, todo el resto, lo más necesario es que nosotros nos conectemos entre nosotros y desde nuestra conexión querramos otorgarle al Creador. En el otorgamiento al Creador es llegar al estado donde seamos capaces de recibir de Él. Pregunta. Moscú 8. Decimos que todo, más que las necesidades se dirigen a la conexión con el Creador. Entonces no está claro lo que estoy recibiendo del Creador, excepto de las necesidades. Parece que todo son necesidades. Rav, está bien. Esto se aclarará. Lo más importante es que nosotros comencemos a conectarnos entre nosotros y entonces nosotros veremos qué más necesitamos recibir del Creador para que nos conectemos. Lo que es necesario entre nosotros es conectarnos
Y entonces en la conexión nosotros revelaremos al Creador. No hay otro lugar para que Él se revele. Ese lugar es lo que necesitamos conectar en nuestra conexión, en nuestro deseo común, que conectará entre nosotros como esto. Y ahí el Creador será revelado. Esto es lo que es más importante. ¿Sí? Pregunta. Cabio 5. Cuando la luz alcanza la fase 4, la pantalla rechaza de vuelta a la raíz. Raf, porque la criatura no desea recibir la luz y la gran luz viene a la fase 4, es decir, la fase 4 atrae la luz de Yehidá y rechaza esa luz, y cuando la rechaza, la luz reflejada regresa a la fuente, la cual es la raíz de la fase 4. Mac 16, que exactamente necesitamos refinar la pantalla. Raf, la luz refine a la pantalla cuando llega y por encima del deseo de recibir, desea entrar en la pantalla y la pantalla lo rechaza. Nosotros pronto aprenderemos todo este mecanismo, cómo funciona. Siguiente. Mac 28. ¿Qué sucede cuando el deseo sí mismo, cuando la pantalla se refine y pierde sus fuerzas? Rav. ¿Qué sucede al deseo cuando la pantalla... Pregunta, cuando la pantalla se refina a sí mismo, ¿qué sucede con el deseo? Rab, cuando la pantalla se refina, el deseo permanece sin la pantalla. ¿De qué estás hablando? La pantalla cubre el deseo y no permite que la luz directa entre al deseo. Y cuando la pantalla, cuando la pantalla se va, la luz también se va. Si la luz no se va, entonces entra en el deseo y va a tener una ruptura. La pantalla siempre está entre la luz y el deseo. Pregunta. Moscú 18. ¿Qué es el refinamiento de la pantalla esencialmente? ¿Qué sucede ahí hacia la vasija? Rav. La fuerza de resistencia a la luz, la cual refine gradualmente cuando desaparece. Entonces, de acuerdo a esto, la vasija se vuelve menos de recibir la luz con el fin para otorgar, y la luz superior se va del Kli. Pregunta. Mac 39. ¿Es la pantalla el deseo de otorgar? Rab, sí, exactamente. Pregunta. Cabio 5. ¿Por qué cuando la pantalla se refine obtiene una dureza? Rab. La pantalla se refine y entonces cuando esto lo hace, se acerca a la luz superior porque está refinada desde su espesor y recibe de la luz superior una fuerza adicionada y quizás más fuerte que antes. Pregunta. Pentatikva 6. ¿Es la restricción de hecho es para anularse hacia las amigas en la decena? Rav. Correcto. Pregunta. Moscú 4. Usted dice que la pantalla lo podemos hacer nosotros. Entonces, cuando nosotros incluimos las carencias de las amigas y las ayudo a construir la pantalla, Rav. Con ello, nosotros despertamos al Creador para que construya nuestra pantalla, porque la pantalla depende solamente del trato del Creador hacia nosotros. Si nosotros nos conectamos y queremos tener un deseo común que incluya todos nuestros deseos en otorgamiento mutuo entre nosotros y hacia el Creador, en concordancia nosotros invitamos la luz superior, la acción de la luz que construya la pantalla, y entonces entre nosotros hay una pantalla donde nosotros mutuamente queremos realmente otorgar entre nosotros y desde nosotros hacia el Creador también. Y eso es lo que sucede. Pregunta.
¿En qué sensación yo puedo medir por encima de mis deseos entrar hacia el otorgamiento? ¿Cómo se siente? Rav, esto aún no lo podemos medir. ¿En qué parte de mi deseo yo puedo otorgar? No, eso está todavía lejos. Pregunta. ¿Es la restricción, la pantalla y la luz reflejada? ¿Podemos realizarlo solamente si tenemos la grandeza del Creador? Rav, si yo no tengo la grandeza del Creador, ¿cómo yo puedo realizar una restricción? El Creador tiene que ser grande ante mis ojos y el placer está enfrente de mí. Es como tal cual como el anfitrión y el invitado, simple. ¿Sí? Pregunta. ¿Puede haber una restricción sin la luz reflejada y solamente la restricción? Rav, solo la restricción puede ser sin la pantalla y la luz reflejada. Sí, es así como comenzamos. La pantalla y la luz reflejada es ya una acción de otorgamiento, de vuelta hacia la fuente del placer, el Creador. Pero antes de ello, nosotros solamente podemos hacer una restricción. Pregunta. Cascas 1. ¿Cómo podemos medir nuestro espesor? Rav. ¿Cómo medir nuestro espesor? No podemos hacer esto por el momento. Esto es de acuerdo a que tanto nosotros podemos conectar y otorgar uno con el otro y con el Creador. Y en concordancia nosotros podemos más tarde medir el espesor. Esto aún requiere trabajo. Sí, pregunta. ¿Cómo el nuevo grado comienza después de que la pantalla se refina? Rav. Una nueva luz llega y construye nuevas vasijas y de nuevo nosotros comenzamos con las restricciones, pantalla, luz reflejada, Ibur, Nikao, y todos estos niveles construyendo la vasija. Pregunta, cambio 5. ¿Está el espesor solamente en la pantalla? Rav. ¿Qué significa? El espesor significa el nivel de la revelación del grosor del deseo, de este deseo grueso que está bajo la pantalla o no. Si la superamos, si supero mi deseo, mi grosor, y cuando la uso hacia el otorgamiento, entonces yo hago una restricción y luz reflejada y la acción de otorgar, porque yo quiero recibir. Si yo no quisiera recibir, no sería capaz de otorgar. No tengo nada que otorgar, no tengo nada que darle al Creador, pero si yo deseo recibir de Él, como el anfitrión y el invitado, digamos, entonces yo puedo otorgar. Entonces no puede ser una medida de otorgamiento más que de la recepción, y tiene que haber restricción por encima del deseo de recibir, es decir, por encima de recibir para uno mismo. Entonces la luz reflejada, cuando quiero transformar mi deseo de recibir con el fin de para otorgarle al anfitrión. Pregunta. ¿Podemos explicar el espesor y la dureza a través del ejemplo del anfitrión y el invitado? Rav, es lo que estoy haciendo ahora. Siguiente. ¿Qué ejercicios podemos hacer en la decena con el fin de acercarnos a la acción de la restricción? Rav, discutir lo que estamos ahorita hablando, que es el deseo de recibir, cómo llegar al deseo para otorgar, haciendo restricción, pantalla, luz reflejada, etc. Pregunta. ¿Dónde está la decena en los ejemplos de las relaciones entre el anfitrión y el invitado? Rav, toda la decena es como el invitado y el Creador es como el anfitrión. Pregunta. Una pregunta general. Los cabalistas descubrieron qué está sucediendo en las sensaciones y es por eso escribieron test. ¿Es una descripción de las emociones de los cabalistas? Rav, sí, correcto.
Eso es todo por ahora. Raf, bien, entonces nosotros vamos a hacer una encuesta, ya sea si continuamos con test o avanzamos al artículo. Vamos a hacer una encuesta, amigos. 1, continuamos con test. 2, vamos al artículo de paz en el mundo. Votemos. 1, continuamos en test. 2, vamos al artículo paz en el mundo. Votación. Esto está claro, entonces avanzamos al artículo. Bueno, vamos a cantar primero. Sí. When we're lost in the dark and two pages we're bound, and the key to the lock so the heart can't be found. You teach us how to hear and teach us how to feel and show us how to melt in the flames of your love. Through every face, every voice, every breath, a gift from above. You're the key to open up the heart. You're the song to take us through the dark. You're the seal that binds every part. And we're gonna rise together to a vision of your love. And we're gonna rise together. There's a voice deep inside and it's calling us here to the place way above